Esto es El Mundo Ahora de France 24 y vamos a revisar los titulares de la jornada. Marco Rubio busca tranquilizar a los aliados de Estados Unidos con una gira por los países del Golfo, la primera desde que su gobierno y Tel Aviv iniciaron la guerra contra Irán. Mientras tanto, las contradicciones permanecen entre Washington y Teherán sobre el memorando de entendimiento. Ambos se declaran vencedores. La ola de calor no da tregua en Europa. Francia tuvo su promedio de calor más alto registrado hasta ahora y el Reino Unido rompió récord de temperaturas para un mes de junio. La ola podría prolongarse otras 2 semanas según la Organización Meteorológica Mundial. Terminó el escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Colombia y el Consejo Nacional Electoral confirmó la victoria del ultraderechista Abelardo del Espriella. Antes de darse a conocer la noticia, el candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció el triunfo de Abelardo, aunque rechazó la injerencia extranjera de Donald Trump. Y en el contexto analizamos las implicaciones de la llamada doctrina Monroe. ¿Cuál es el efecto de la administración de Donald Trump en el tablero geopolítico de Latinoamérica? ¿Cómo impactan sus movimientos ante escenarios electorales como la elección del nuevo presidente de Colombia? ¿Está Abelardo del Espriella en deuda con Trump por su respaldo en la campaña por suceder en el mando a Gustavo Petro? Enseguida lo vemos con Elmar y Ángulo. Iniciamos en Medio Oriente. De gira en los países del Golfo, Marco Rubio busca tranquilizar a sus aliados y afianzar las relaciones de Estados Unidos con los países de la región que se han visto afectados por la guerra iniciada por Washington e Israel contra Irán. Este miércoles, el secretario de Estado estadounidense visita Kuwait después de haber estado en Emiratos Árabes Unidos y el jueves irá a Bahrein. Una visita que ocurre tras la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán y la reanudación de las negociaciones para una paz definitiva. Los diálogos han estado plagados de contradicciones sobre el futuro del estrecho de Hormuz y también del programa nuclear iraní. Y ambas partes se declaran vencedoras. Ampliamos a continuación. Un acuerdo preso de entredichos. Después de firmar un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra en Irán, Washington y Teherán siguen enfrentados en sus narrativas sobre los 14 puntos del texto firmado la semana pasada. El acuerdo alcanzado en Islamabad no fue el resultado de presión y coacción, sino más bien de la resistencia y autoridad de la valiente nación iraní. Por esta razón, el memorando de entendimiento de Islamabad se ha convertido en una declaración de la derrota de Estados Unidos. Y reiteró que el cese al fuego en Líbano, resistido por Benjamín Netanyahu, es tan importante como el fin de las hostilidades contra Irán. En tanto, el estrecho de Hormuz es otro punto que entra en el fuego cruzado de narrativas. Irán ha informado a Estados Unidos de que, a pesar de las noticias falsas y provocadoras que afirman lo contrario, no se exigen ni se cobran peajes, ni costes de seguro, ni ningún otro tipo de cargo por parte de Irán a los barcos que atraviesan el estrecho de Hormuz. Si se tratara de información falsa, las negociaciones se terminarían de inmediato. Las inspecciones del programa nuclear iraní están también en la discordia. Ayer, el portavoz de la Cancillería iraní dijo que no tenían previsto que el organismo de control nuclear de la ONU hiciera inspecciones en Irán. Esto contradijo los dichos de J.D. Vance, quien el martes aseguró que los iraníes habían accedido a invitar a los inspectores de la ONU. Este miércoles, el jefe del OIEA no dirimió las dudas sobre las inspecciones. Así que las inspecciones van a suceder. Por supuesto, si quieren cumplir con el acuerdo. Si no quieren, entonces es otra cuestión. Tras más de 3 meses de guerra, las dos partes intentan consolidar el memorando provisional, una hoja de ruta hacia un acuerdo permanente en un plazo de 60 días que parece peligrar en cada declaración cruzada. Y una de las principales exigencias y trabas para avanzar hacia una paz definitiva en la situación es Líbano. Irán exige que se frene la ofensiva y ocupación de Israel en suelo libanés. Y sin embargo, tanto el primer ministro Benjamín Netanyahu como el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, sostienen que no retirarán sus tropas del sur del Líbano y que continuarán atacando cuando lo consideren necesario. Este miércoles, un ataque contra un vehículo en Nabatille mató a 2 personas. Además, Tiro ha sido una de las ciudades más golpeadas. Hasta allí fue nuestra corresponsal Ethel Bonet y esta es la historia. Tanu Sábid ha regresado a Tiro tras la tregua entre Israel y Hezbolá. Cada mañana vuelve a abrir su tienda en la ciudad vieja.
Es el Muhtar del barrio, representante de los vecinos. Hace unas semanas, una orden de evacuación israelí acabó con la idea de que los barrios cristianos de Tiro estaban al margen de la guerra. No hemos vuelto porque nos sintamos seguros, hemos vuelto porque esta es nuestra casa. Intentamos recuperar nuestras vidas y volver a la normalidad, aunque nadie sabe qué nos espera mañana. Wafa llegó a Tiro tras huir de la gira a su pueblo fronterizo y encontró refugio en los barrios cristianos de la ciudad. Pero en las estrechas calles de la ciudad vieja ya no hay sensación de refugio. Su casa fue destruida por los bombardeos israelíes y hoy vive en una pequeña habitación alquilada. Solo quiero vivir en paz. Quiero paz para los libaneses y para los israelíes. Dios es amor y nos enseñó a vivir en paz, seamos cristianos, musulmanes o judíos. Desde la terraza del Café Alfanar, el Mediterráneo parece en calma, pero las mesas están vacías. La guerra ha transformado una ciudad que vive del mar, del turismo y de su patrimonio histórico. Durante décadas este restaurante, junto al histórico Faro de Tiro, fue uno de los puntos de encuentro para turistas, diplomáticos y periodistas internacionales. Hoy apenas recibe clientes. Cada verano el lugar estaba lleno de visitantes. Ahora la gente tiene miedo de venir. Si la situación continúa así, no habrá temporada turística y muchos negocios desaparecerán. Entre las ruinas de Albás, la historia milenaria de Tiro sigue presente en una de las ciudades habitadas más antiguas del Mediterráneo. La ciudad ha sobrevivido a imperios y guerras, y hoy, mientras la vida regresa poco a poco a sus playas, sus últimos cristianos anhelan recuperar la normalidad. Continuamos en Reino Unido. El primer ministro en funciones, Keir Starmer, respondió con humor a las provocaciones de los conservadores en el Parlamento sobre su posible sucesor Andy Burnham. El premier laborista dijo estar muy contento con el nuevo parlamentario en referencia al alcalde de Gran Manchester, que asumió el cargo el lunes, que se trataba de un requisito indispensable para aspirar al 10 de Downing Street. La líder de la oposición señaló que ella estaba más contenta con Burnham como parlamentario de lo que estaba el propio Starmer, y así respondió el líder laborista. Señor presidente, y hace referencia a las elecciones parciales. Estoy muy satisfecho con nuestro miembro del Parlamento. Continuamos en el viejo continente porque la ola de calor no da tregua ahí. Francia tuvo su día más caluroso registrado al alcanzar un promedio de 30 grados Celsius, 2 décimas más alto que el del martes, cuando también se rompió récord. El país ampliará la alerta roja el jueves, declarándola en 72 de los 101 departamentos. También Reino Unido alcanzó temperaturas máximas para un mes de junio, llegando a los 35,7 grados Celsius. Según la Organización Meteorológica Mundial, esta ola de calor podría prolongarse otras 2 semanas. Desde París nos amplía nuestra periodista Erika Olavarría. Las temperaturas en París sobrepasaron los 40 grados este mediodía y todo indica que van a seguir subiendo. Por lo mismo, el canal San Martín que ustedes ven a mis espaldas se ha transformado en una verdadera piscina pública con personas venidas de toda la región parisina y también con imprudentes que saltan desde los puentes, algo que está prohibido. La alcaldía de París activó el nivel 4 de su plan anti-ola de calor. Básicamente, los parques permanecerán abiertos durante 24 horas para que la población, sobre todo, pueda refrescarse allí durante la noche. También se instalan islotes de frescor, que son una suerte de duchas móviles que estarán en distintos puntos de la ciudad, y se ha pedido a cada comuna que ponga salas climatizadas con aire acondicionado para que las personas puedan refrescarse allí, con una atención especial a las personas más vulnerables, adultos mayores y en las mascotas. Y también se extienden los horarios de apertura de las piscinas. Pero estas temperaturas récord no son solo aquí en París, sino que en toda Francia, por lo que esto ha lanzado el debate, sobre todo en vista de las presidenciales del próximo año, sobre los aires acondicionados. Marine Le Pen, que podría ser candidata de la extrema derecha, ha dicho que ella propone un plan general de aires acondicionados para particulares y colectividades que ya cree en la ciencia y en el genio humano. Pero Marine Tondelier, que es candidata por los ecologistas, le responde que los aires acondicionados son una falsa buena solución, ya que enfrían el aire, pero luego expulsan aire caliente a la atmósfera, lo que agrava aún más el cambio climático, aunque no lo descarta para hospitales y escuelas. Por ejemplo, 1.800 colegios tuvieron que cerrar en Francia, ya que tenían temperaturas de más de 30 grados en sus salas de clase. Desde la izquierda radical, la Francia Insumisa dice también que hay que poner ojo a la solución de los aires acondicionados, que no los descartan para escuelas y
para hospitales, por ejemplo, pero que hay que recordar que en Francia la electricidad viene de la energía nuclear, que cuando hace mucho calor necesita refrigerar aún más sus reactores con agua de mar, de ríos, que luego expulsa, pero más cálida de lo que estaba al origen. En noticias de la región latinoamericana, Iván Cepeda reconoce el triunfo del ultraderechista Abelardo del Espriella como presidente de Colombia. El candidato de izquierda, quien había anunciado que impugnaría los resultados de las elecciones presidenciales, dijo que acepta su derrota como un acto de responsabilidad democrática y que quiere abonar a la paz, aunque rechazó hechos como los que señala como la injerencia extranjera encabezada por Donald Trump y también la supuesta compra masiva de votos. Aquí los detalles. Iván Cepeda acepta los resultados electorales y reconoce el triunfo de Abelardo de la Espriella en el balotaje más reñido en la historia de Colombia. Según el conteo preliminar, de la Espriella superó a Cepeda por menos del 1%, que es poco más de 250.000 votos. Tras afirmar que esperaría un recuento definitivo, el senador optó por asumir el revés, con críticas a su adversario y un exhorto al diálogo y al respeto. He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. En unos comicios polarizados, el presidente Gustavo Petro planteó anular el proceso denunciando injerencia por el respaldo de Donald Trump a de la Espriella, quien prometió en campaña mano dura contra el crimen, el narcotráfico y la reactivación de la economía. Según la ley, el conteo final avalado por notarios y jueces es prerequisito para declarar un ganador. El proceso podría tardar varios días. Entonces, no tengo una fecha estimada de cuándo podría entregarte el resultado, pero esperamos hacerlo con la igual o mayor rapidez que hace 21 días. De la Espriella trabaja en su gabinete y adelantó que Colombia integrará el Escudo de las Américas, la iniciativa antidrogas multinacional impulsada por Estados Unidos. Es tiempo de En Contexto. Y el María Angulo ya está con nosotros aquí en el estudio de France 24 para poder poner en perspectiva y profundizar en una de las noticias más importantes del día. Bienvenida, como siempre. Gracias, Elena, por recibirme. Feliz tarde para ti. También para ti, pues vamos a hablar el día de hoy sobre la llamada doctrina Monroe, porque la custodia de injerencia de Donald Trump en el panorama geopolítico de Latinoamérica sigue siendo un motivo de debate a nivel internacional. En ese sentido, empecemos, por favor, por poner en contexto este tema. ¿De qué se trata esta reinterpretación de la doctrina Monroe y cómo impacta en el panorama internacional? Así es, Elena. De hecho, la llamada doctrina Monroe es justo eso, una reinterpretación de la doctrina Monroe. La primera surgió en el año 1823 en la presidencia de James Monroe, el quinto presidente de Estados Unidos, mientras que sobre la segunda se empezó a hablar desde finales del año pasado, 2025. Y lo que hace es recurrir a una especie de juego de palabras entre la primera sílaba del nombre de Trump, hablamos de la Do de Donald, y el apellido Monroe. ¿Para qué? Para reafirmar el dominio de Estados Unidos en todo el continente. Ahora bien, Elena, ¿por qué estamos hablando de este tema justo hoy? Precisamente porque acciones militares y políticas del gobierno de Trump han estremecido el tablero regional. Desde inicios del año, con la captura de Nicolás Maduro, que vimos se produjo el 3 de enero, hasta la muerte del líder del Tren de Aragua el pasado 12 de junio en un operativo de las fuerzas de Estados Unidos. Elena, aquí hay que decir algo, y es que a lo que apuntan los expertos es a que con órdenes del gobierno de Donald Trump, América Latina estaría atravesando una suerte de realineación, y sobre las implicaciones que este tema tiene hablaremos más adelante. Claro que sí, justamente, por favor, ahondemos en los efectos, porque los expertos apuntan que hay una especie de realineación en nuestra región latinoamericana. ¿Qué es lo que ellos indican? En efecto, Elena, esa realineación, tal como hemos reseñado en este mapa, figura
figura en naciones de la región que vemos resaltadas en tono amarillo, como por ejemplo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, las cuales están girando hacia la derecha. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que la suma de estas posturas en esta porción de la región latinoamericana configura, Elena, un panorama que según los analistas políticos, como por ejemplo Ernesto Salazar, esto podría ser visto incluso como un nuevo eje de la derecha internacional. Tanto así que al ser consultado justo desde aquí, desde la redacción de France 24, el analista nos puso en contexto que a lo que da lugar esta especie de giro a la derecha son dos cosas. Por un lado, al sometimiento y por el otro, al control. ¿A qué pasaría luego de esto? A que se conviertan estas naciones en espacios de servidumbre de Estados Unidos. Lo que vemos entonces es que con movidas como estas naciones latinoamericanas pasan un poco de ser vistas como el patio trasero de Estados Unidos, de alguna manera, a convertirse en una suerte de súbditos políticos del gobierno de Donald Trump. Esto no solo, Elena, en materias tan cruciales como por ejemplo la lucha contra el narcotráfico, sino también en intereses medioambientales y energéticos. Elmar, y ahora vamos por favor de lo general a lo particular y pongamos la lupa en Colombia, país que celebró elecciones presidenciales y donde salió victorioso el ultraderechista Abelardo del Espriella. Hablemos en específico del apoyo dado por el presidente estadounidense Donald Trump al ultraderechista. Bueno, Elena, lo que pasó en el marco de las elecciones presidenciales en Colombia refleja un poco esto de lo que venimos hablando. ¿Por qué? Porque los mensajes de respaldo que fueron dados por Donald Trump al candidato de ultraderecha Abelardo del Espriella fueron interpretados por analistas como una muestra de esa injerencia que marca la llamada doctrina Monroe. Ante este panorama, una de las preguntas que se plantean quienes vienen estudiando el tema es justamente si el apoyo de Trump a del Espriella se muestra como una suerte de empujón claro a lo que sería una alianza por crear una especie de escudo de las Américas en el que los principales presidencias de la región estén de alguna forma alineadas a la postura ideológica de la administración de Donald Trump y su poderío republicano. De hecho, en este contexto, Elena, vale la pena que recordemos, que veamos qué fue lo que dijo Donald Trump en las últimas horas en referencia al triunfo en las urnas por parte de Abelardo del Espriella, a pesar de darse por un estrecho margen. Este triunfo fue reconocido en los últimos minutos, luego de conocerse también los resultados del escrutinio por parte de su contendor, el líder del oficialismo y la apuesta del pacto histórico, Iván Cepeda. Ya sabes, cuando le caigo bien a la gente, me caen bien a mí. Es muy sencillo, es una fórmula simple y me cayó bien. Dijo cosas muy buenas sobre mí y el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos y fue muy, muy poderoso. Y ganó unas elecciones en Colombia que, no sé, algunos se sorprendieron porque iba un poco más atrás, pero ganó fácilmente. Tal como vemos aquí, Donald Trump no se esfuerza por ocultar su respaldo abierto a Abelardo del Espriella, que en gran parte responde de alguna forma a una familiaridad ideológica y al efecto de esos halagos públicos que en múltiples oportunidades vimos que hizo del Espriella a favor suyo y de sus medidas de gobierno, incluso en las más controvertidas y muy en contraposición de la reacción de la relación que vimos se gestó a lo largo de lo que fue el primer gobierno de izquierda en Colombia en cabeza del saliente presidente colombiano Gustavo Petro y también de las confrontaciones abiertas que tuvieron por temas como migración, economía, medio ambiente, Elena, y también derechos humanos. Finalmente, pasemos por favor de Colombia a Venezuela, donde la muerte de alias Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua, es de alguna manera interpretado como un efecto de esta doctrina Monroe. Llegamos, Elena, a un punto importante, porque mientras en Colombia vemos un efecto en política en el territorio venezolano, hablamos de lo que ocurrió hace solo 12 días en el estado Bolívar. Nos referimos a la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, el líder de la banda criminal El Tren de Aragua, que es perseguida por el gobierno de Donald Trump. En una operación comandada por las fuerzas de Estados Unidos se dio su deceso. ¿Qué pasa con esto y por qué es visto como otro posible efecto de la doctrina Monroe en Latinoamérica? Porque se muestra como un resultado de la política en la defensa ordenada por parte de la administración de Donald Trump.
¿Para qué? Para promover el uso del poder militar estadounidense con un objetivo claro, que sería el de neutralizar las que considera como amenazas para su hemisferio. Así las cosas, Elena, con lo que sería el gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia, alineado directamente a las políticas de Donald Trump y sin Nicolás Maduro al mando de Venezuela, lo que pase de aquí en adelante sin duda seguirá bajo la lupa de los analistas que buscan explicar una pregunta clave, y es ¿qué le depara a la región con un escudo de las Américas activo que se traduzca en la colaboración militar de Estados Unidos de una manera amplia y directa por parte de naciones justamente como Colombia? Desde aquí por el momento estaremos atentos a lo que pase. Claro que sí, gracias María por ponernos en contexto. A ti por recibirme. Gracias también a ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a que se queden porque ya viene María Clara Calle y Medio Ambiente. Gracias y hasta la próxima.